Nosotros somos estudiantes de la 11ª Corte de Profesorado de Pared. En esta oportunidad pues lo visitamos con la intención de poder recabar información acerca de lo que es la cultura xinca, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes, uno de los principales actores en esta actividad, y hemos visto que realmente quienes conforman esta tradición son mismas personas de aquí de la comunidad, y que a raíz de todo eso pues no solo están participando aquí en nuestro entorno, en esta comunidad, sino que también han salido a otros departamentos, incluso si yo no estoy mal, ustedes me haré corregir, es que han ido también a otro país, no sé si estoy mal. Entonces es importante que usted pues nos dé información para que también nosotros a través de este video que estamos realizando, pues también más personas sepan y conozcan pues que todavía como usted nos argumentaba que pues escritos directamente no hay, pero si se sabe que la cultura existió, y pues es parte de nosotros como ciudadanos pues darle realce que ahora necesita, ¿verdad?, para que ya no se pierda, sino que viva, que vuelva a nacer esa tradición y esa cultura. Entonces en esta oportunidad pues queremos que pues, usted nos comente, ¿verdad?, qué es lo que usted ha vivenciado a raíz de acompañar también a las personas que son parte de esto. Muchas gracias por visitarme, ¿verdad? Para mí es un privilegio tratar de trasladar un poquito de lo que se ha aprendido de los abuelos, principalmente, porque algo así se decía, no hay nada escrito, todo es tradición oral, lo cual es muy válido, y por sobre todo que la gente que actualmente ejecuta el grupo cultural, la Caravana de los Cabos, que busca pues rescatar, reivindicar, debemos exaltar un poquito de aquella riqueza cultural que tiene su origen acá, que pues no está tan vigente, tan activa, porque acá sucedió un choque, un trauma, pues una tragedia, ¿verdad?, como es la esclavitud, y donde pues, dice un dicho que quien gana la guerra escribe la historia, donde se ha contado de manera romántica, y en realidad pues fue una tragedia para un pueblo, ¿verdad?, que vivía en paz, tranquilo, con cosas, con los lagos, con la naturaleza, con los ríos, y que ese choque cultural vino a marcar un antes y un después, y es donde algunos resabios que se han transmitido de generación en generación, de que los ancianos principalmente son los portadores de la memoria histórica, a ellos es como gracias a esa comunicación se ha armado lo que actualmente se trata de rescatar. Es una pincelada, porque hay mucho más que indagar, investigar, y todo eso implica tiempo, recursos, etc. Pues a la orden para comenzar a conversar. ¿Cómo es que se dio la iniciativa para que las personas daran a conocer sobre la cultura, y cómo fue que se organizaron para poder realizar esta? Muy bien. Efectivamente, nació principalmente por la imperiosa necesidad que como reinos nativos, nacidos acá, crecidos acá, y donde aquí pues hemos respirado, pues inconscientes de que tenemos un patrimonio cultural, una joya que no solo es un puente, sino que a su vez recae sobre él una conexión de un pueblo, como es el puente colonial de los esclavos, que en su momento era el basurero de la comunidad. Y se dijo hace aproximadamente 28 o 29 años cómo poder revertir eso. Y pues hubo una lluvia de ideas con algunos vecinos en su momento, y dijimos, bueno, el tema cultural posiblemente sea una herramienta para poder tratar de revertir esa actitud mala, ¿verdad?, y tratar de desaprenderlo. Y se comenzó recordando de que en 1992 un empresario que no era de acá, pero que se interesó por la historia, la belleza de la comunidad, las tradiciones que estaban vigentes allí en aquel momento principalmente,
vio que la placa decía el puente colonial, 2017 de febrero de 2022. Wow, eso algo nos ha perdido. Hay una placa que alguien la dejó, que ya tiene años y que ha sido, pues, según ahí la última restauración, allá por 1956, y de ahí su placa. Y eso pues le sirvió a él, esta es una gran joya de ese celular, ya va a cumplir 400 años. Y fue como el gerente en su momento, pues era de Avícola Villalobos, que estaba acá en la comunidad, y se organizaron, invitaron a algunos vecinos y festejaron los 400 años del puente colonial Los Esclavos, que fue una fiesta muy hermosa, muy bonita. Incluso estuvo Rabina Java en ese momento, los personajes de aquel momento, que era Taco, Chalío, tenía como unos 9 años quizás, pero fue una super fiesta cultural, hermosa. ¿Por qué no retomarlo 8 años después? Porque en el 98 se empezó. Y fue una pequeña fiesta en ese momento y ha venido creciendo, evolucionando. Y eso, conforme fue creciendo, evolucionando esta festividad, estos festejos conmemorativos del puente se dieron también, ¿verdad? Dentro de las felicitaciones, que qué bonito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ancianos que se acercaron, ¿verdad? Uno de ellos fue don José Luis Pimentel, hermosamente conocido como Che Casco, ¿verdad? Igualmente a los de Roberto Polanco Orozco, algunos vecinos vivos que actualmente pues, están de los alrededores, como por ejemplo Juan María Ortiz, abuelas que actualmente participan en la comunidad. Se dijo, ¿verdad? La zarabanda de los esclavos se oye de que la ejecutan por aquí, que la ejecutan por allá, y qué bueno. Pero ¿por qué no también gente de acá de los esclavos, ¿verdad? Y entonces se hicieron reuniones y desde ahí se sacó el testimonio de ellas, ¿verdad? Y todos coincidían en lo mismo. Primero en indumentaria, cómo era la indumentaria de la mujer chinca, esclaveña de los alrededores, la música, ¿verdad? Principalmente corridos o conjuntos de cuerdas, la gastronomía que se vendía, pues en las zarabandas, en la que estuvieron en la feria de Estados Unidos, pues que los tamales, que los chupetes, que la cucha o el estagualá, que es conocido como guarda de monte. Y así nació la Chispita y se integró con vecinos de los esclavos, como de los alrededores, y actualmente lo que se ejecuta, todas las danzas que son propiamente de este pueblo, son base de estos ancianos. Unos ceremoniales como una danza que yo pues no la conocía, pero su origen la tiene en la leyenda del puente colonial de los esclavos, que es la danza de la oscuridad a la luz, fue, digamos, aportación del punto Francisco Sánchez Villalta de Zacuapa, como don Juan María Ortiz de ahí de Cotamayitas, y que pues mencionan que el indígena chinca que habla la leyenda del puente, que es patrimonio oral de la nación, es cultural obviamente, y que tiene diversas variantes, diversas versiones, pero que al final habla de lo mismo. ¿De qué? De que el diablo y que el pueblo castigue con la esclavitud y que un indígena atormentado y por el demonio y que a cambio de su alma pues que estaría terminado antes del amanecer, y que hicieron el pacto y que pues ya cuando a la hora de reclamar el alma pues se le presentó y pues él con una cruz y con luz pues se dio la palabra y que cayó enfurecido, se dio una patada y que aquella magnífica obra pues de aquella patada solo alcanzó a botarle una roca o una piedra y que aquella piedra cada vez que se pone se cae. Eso es en sí lo que pues dice la leyenda. Entonces, según estos personajes y que está recogido en una obra de una antropóloga que es Lilian Elizabeth Ramírez, que se llama Puente Colonial Los Esclavos, su voz y mirada del pueblo chinca, ahí está en la biblioteca de la USAC, habla de que aquel indígena chinca, con el gesto ese de que si bien hizo un pacto de oscuridad, o sea, a la hora de hacer un pacto con de su alma, también hubo un arrepentimiento
y que ese arrepentimiento dice que cómo defenderse, cómo devolverle la palabra al demonio, ¿verdad? Pues dice que con cruz y con cruz en mano, ¿verdad? Y desde ahí él creyó y se consideraría el primer cristiano de la etnia china. Y sus descendientes en esta hora son los que peregrinan en una manifestación que perdura hasta días, las cofradías. Y que aquella cruz, la cruz de la redención, es la que está ahí misma grabada en lo alto de los nichos, una donde sale el sol y donde se oculta el sol, es decir, una al este y una al oeste. Y uno los cría, pues todos los esclavillos ahí pasamos y se mira esa cruz, pero ¿por qué le diría, ¿por qué está esa cruz allá? Póngale eso, ¿verdad? Pero no, tiene, según esos abuelos, ese es el significado. Ahí está la cruz de la victoria, que justamente ¿verdad? Está donde sale la luz, o donde sale el sol, que es el este, y se oculta al oeste. La cruz de la redención, pues simboliza eso. Y esa es la parte que nos interesa, no la parte de oscuridad, la parte de luz, de aquel indígena considerado el primer cristiano de la etnia chinca, y que formalizada la nueva fe, o sea, el catolicismo, se instaló el templo a Nuestra Señora de la Luz o Nuestra Señora de la Candelaria. Y desde ahí dice la tradición oral que, como es hoy día, unos adentro, abarcado el templo con la fe, ya por el día de la Candelaria, y otros aledaños, el templo donde hoy está el parque y donde hoy está el salón principalmente, ¿verdad? Ahí, bajo la sombra de la enramada, decorada con hoja de guineo, hoja de mango, hoja de pacaya, posterior ya fue evolucionando, fleco de nylon a colores, la música del conjunto de cuerdas, marimbas, etc. Inició esta danza que se conoció como zarabanda, que viene siendo como algo descoordinado pero alegre, donde las abuelas ataviadas, el traje elegante de aquellos días, dicen ellas, ¿verdad? Corrido, achotadas, ceñía de zapote quemada como pestañol, ¿verdad? Cabellera trenzada, cabacha, cabelluda, el caballero estilo campesino, sobre el palmo, con ganado, hasta donde las abuelas recuerdan, ¿verdad? Entonces, estas características identifican a una comunidad, a un pueblo, y esto pues a menudo los chiniques se conocen como tal. También yo todavía vimos violines acá, ya en las ferias de unos 20, 15, pues ya no, y hoy por hoy que ya creo que ya ni chinique viene, ¿verdad? Entonces es algo que se ha perdido con el pasar del tiempo y por sobre todo por la convergencia de personas, del movimiento de personas que han tenido los esclavos, que ha sido ventaja y desventaja de que desde hace 400 años los esclavos tengan comunicación con la carretera, que es la famosa carretera, uno dice la calle central, pero su nombre correcto es calle real o camino real. La principal, desde la entrada esa, hasta la manera. no, esa es lo que uno conoce como calle vieja, ya actualmente, donde está erróneo, es camino real. Y es un camino que trazaron los españoles desde el Palacio de los Capitanes, que hoy es allá el Museo del Palacio de los Capitanes en Antigua Guatemala, desde ahí hacia Cuscatlán, por el Salvador, y pasaba por acá. Entonces esa convergencia de personas, a diferencia de los pueblos que en las montañas, ¿verdad? Por ejemplo, comunidades como Humay, que hasta hace unos 4 o 8 años tiene asfalto, por ejemplo, ¿verdad? Eso lleva a desarrollo de comunidades también, pero también hace que ciertas costumbres también se pierdan, porque hay un impacto también, ¿verdad? Positivo o negativo, ¿verdad? Por supuesto que hay derecho a tener carreteras, claro, pues, pero a su vez también eso hace que se pierdan ciertas actitudes, características propias del pueblo, ¿verdad? Y eso mismo pasó acá, que ha sido evolutivo
y que la zarabanda pues, fue formada principalmente por los visitantes chicas, cuales pues principalmente de Maya, principalmente de Luis, principalmente de Cortán, de las colonias de los esclavos obviamente, y que las personas que participan actualmente en Ciana, todas llevan en su corazón un pensamiento, ¿verdad? Eso se llama memoria histórica, portadora de la memoria histórica. Todas coinciden, recuerdan plenamente un poquito de lo que se ejecuta en la zarabanda. No lo es todo, solo es una pincelada, porque implica mucho recurso, mucho movimiento, y ese que aquí específicamente pues nació esta característica, según la versión de los abuelos, que ellos cuentan, que ellos ejecutan, y eso es completamente válido, ¿verdad? Entonces, eso hace que muchos desconozcamos la riqueza histórica cultural de un pueblo, porque lamentablemente no se ha sabido transmitir de generación en generación, a diferencia del pueblo maya. Ellos están vigentes, están activos, mientras que acá pues ahora está en un proceso de rescate, de recuperación y principalmente de un idioma que, según Rodrigo Ramiro, es un doctor especialista en idiomas, que es catedrático de la Universidad de Pomona, que está en la UCLA, en California. Él identifica a 4 idiomas dentro de los 6.500 idiomas que están identificados aproximadamente en la historia de la humanidad. Muchos de estos ya extintos, como Sumerio, por ejemplo, es uno de los 4. Uno del sur de Japón y uno del sur de la India y China. Bueno, ¿por qué esos 4? Él tiene, digamos, seleccionado. Para él, estos 4 dice que son idiomas únicos en lo siguiente, y que tienen un solo tronco, una sola raíz lingüística, y que no tienen ningún préstamo lingüístico con ninguno de estos 6.000 y pico idiomas. Entonces son únicos, y tienes que identificar. Es de esta región, y aquí específicamente se arrebató. Quien hablara chinca, quien escribiera chinca, pues era masacrado, era humillado, era el cambio, la escritura. Los abuelos que lograron subir las altas montañas, ¿verdad? Son los que conservaron un poquito las células. Y como hoy, pues hay variantes, ¿verdad? Con el mismo español. Hablamos español en Huehuetenango, hablamos español en Tierra. Pero hay variantes en ciertos aspectos, ¿verdad? Que uno aquí los entiende y allá de repente no. O algunas que han trascendido. Por ejemplo, uno puede decir, fíjate que José dice los abuelos, fue ser un nicho, ¿verdad? Yo sí lo entiendo acá, pero yo digo que es un nicho, por ejemplo, allá en Huehue o en el sur de México, que son palabritas que no son del español, pero son resabios de un idioma que se quedaron revoloteando por ahí, como tichudo, por ejemplo, como caspiano, por ejemplo, ¿verdad? Resabios de aquel idioma. Entonces, y a su vez, el acento, porque es más cantadito, más como la acento, velocidad también con la que entonces, así es el idioma chica, hay variantes que están identificadas. Hasta donde tengo entendido está la variante del sur, no está Huastecapancha y la variante de Tepeque, pues. Y ahí también notamos, ahorita que mencionaste de la región pues, sur, también nos damos cuenta que en la indumentaria no es igual. No, a eso iba. Al igual que el pueblo maya. El pueblo maya tiene la riqueza que tiene con sus 22 idiomas. Y cada pueblo que se identifica, por ejemplo, si miramos a Santa Eulalia o Huehuetenango, el pueblo que Cambobal, me parece que es allá, Maya, el pueblo Quiché de San Sebastián de Caudeo, tiene su indumentaria aquí y su indumentaria acá, pero son del pueblo maya. ¿Qué lo marca? La latitud, el clima, ¿ya? No va a ser lo mismo esto de aquí de montaña que este otro de acá. Entonces, eso, así, en cada pueblo, por ejemplo, de los lagos de Atitlán,
con su ciencia, porque tiene ciencia, tiene matemática, tiene aritmética, tiene geometría, todos esos trajes, no solo son, hacerlo así, no, lleva tiene su gracia, su condición, ¿verdad? Su... Entonces así está hasta donde nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender 3 indumentarias reconocidas en el pueblo Chinca hasta el momento. Hace falta mucho. En Jiquiltepec no han investigado ustedes si es que tienen alguna variante en cuanto al idioma, claro, en cuanto a la vestimenta, porque sí, ya es otra región, fuera del departamento de Santa Rosa. Entonces hay, hasta el momento, reconocidas de lo que hemos aprendido, no es único, que falta mucho por investigar, es la indumentaria del sur, como la de Chimulia, de Zacapán, la 54, que tiene ahí su la de la Boca Costa, que es esta de los esclavos, que todavía lo usan las abuelas, porque ese sí hay ancianos que todavía lo usan, y la de la montaña de Jalapa, como Santa María de Chalapán, que es muy similar, solo que allá por el clima igual, pues es de 3 tiempos y hasta más hasta aquí más cubierto. Lo que hasta el momento, como digo, pues hace falta investigar, no tiene todavía sustento histórico cultural en la indumentaria que quiere pasar de aquel revuelo que viene enseñando el medio hombro o el medio pecho, como Chinca, ¿verdad? No se ubica ninguna anciana, ningún registro que imaginemos unos 100 años atrás, por ejemplo, haya usado una indumentaria enseñando el medio hombro o el pecho, ¿verdad? Eran muy recatadas, ¿verdad? Sin embargo, luego hace falta mucho por investigar, pero hasta el momento eso no tiene valor. Digamos, o sea, no tiene todavía sustento, mejor dicho, histórico-cultural, que esta indumentaria que es como el pueblo que es más como panameño, costarricense, ¿verdad? Ya falta un más vuelo. Exactamente, ahora lo que sí tienen sustento histórico-cultural, el máximo que usan las señoras de la Sagrada Banda, porque todavía hay abuelas que usan, y más que las ancianas, por aquí los ando diciendo, ¿cómo se traje? Pues, saber usted, ya que tenían en el también, o sea, manga bombacha, el estilo de las bombachas, cruzada, la espalda, los pliegues o lo plisado, las bandas. Entonces, ahí no hubo ninguna objeción, todas consideraron lo mismo porque se lleva la información y todavía lo usan las abuelas de los alrededores. Si vamos a Zacuapa, si vamos a Humay, si vamos a Estanzuelas, por ejemplo, hay ancianas que eso es indiscutible, hay raíz. Entonces está ese y el de Chiquimuría, ¿verdad? Hay un traje rojo, un traje cuadrilado, ¿verdad? Y el de Santa María de Chalapán. Entonces, es por eso la importancia que los estudiantes, los jóvenes, conozcamos la riqueza que tenemos en esta Guatemala multicultural, multiétnica, multicultural. El maravilloso pueblo maya, pues es el más visualizado porque ellos están vigentes y que bueno, pero no solo sus costumbres están más vivas. Están más vivas, exactamente. Estamos en el proceso de rescate, ¿verdad? Y de civilización. Sí, porque como hablábamos hace un momento también, era del hecho de que ya solo en algunas regiones como tal del departamento se viven esas costumbres y tradiciones, pero ya nos damos cuenta que en muchos lugares ya se han perdido. Ya se han perdido, entonces yo pues actualmente yo trabajo como arquitecto, pero para mí fue algo como un choque cultural en el sentido de que allá por todo queman bombas, por decir así, mientras que uno está acostumbrado por acá es para cuando hay una festividad o hay una fiesta patronal, ahí es donde se quema una bomba, por decir así, o por un cumpleaños. Allá es hasta para celebrar algún cumpleaños, ellos queman una bomba. Y yo les decía a mis compañeras, ¿qué celebran? ¿O qué está celebrando la iglesia hoy? Porque como ya traíamos esa tradición, ¿verdad? Entonces, allá he ido aprendiendo también ya de otras costumbres o tradiciones como las de niños. Y yo digo, bueno, lo comparo y digo, ya se está perdiendo realmente como... Sí, es que la costumbre de Humay con la de los esclavos es muy similar, porque estos pueblos formaron junto con los de acá, que acá casi que se extinguió más rápido que allá, porque allá han estado más apartados, hasta como digo, hasta hace un par de años en carretera han estado más activos. Sus países sí. Como Coyabá, por ejemplo,
Si ahorita a Coyabá se hace uno 8, 9, 10 horas a llegar a Coyabá, que está asfaltado, porque es hacia abajo, luego hacia arriba y luego hacia abajo, dice uno, ¿cómo puedo decir unos 100 años atrás? Entonces por eso se conservaron más escudos, y por eso la indumentaria de Coyabá es una de las más conservadas, donde casi la totalidad del pueblo la usa, porque su carretera, por decirlo así, ¿verdad? Pues, o por lo apartado que han estado en la montaña, se han conservado más. Algo así sucede con el maravilloso pueblo de Pumayo, ¿verdad? Todavía hay costumbres ahí, un poquito del día a día, que son muy similares a esta, porque así fue, el pan de mujer, el pan de reliquia, característico, por ejemplo, hasta hace unos par de 80, 100 años, pues estaban en una boda, ¿verdad? La enramada, igual, ¿verdad? Pero aquí fue más rápido, porque actualmente los esclavos, 2.500 personas aproximadamente que habitan los esclavos, pues se malvían nativos de acá, pero de padres que tal vez tienen unos 30, 40 años de estar acá, ¿verdad? Porque aquí ha estado el INDE, ha estado la bolsa, ha estado los restaurantes, el movimiento de personas, hoy por hoy, por ejemplo, la población maya, ¿verdad? Si uno retrocede 30 años atrás, no había población maya, ¿verdad? Entonces, toda esa convergencia hace que se diluya, y que si bien no se aborrece la cultura, pero no se conecta, ¿ya? Y sin embargo, no se puede negar la riqueza cultural de esta comunidad que es prehispánica incluso, y sobre ese enfoque es que el programa de cultura sobre el Puente Viejo, la misma Zarabanda de los esclavos, está tratando de rescatar un poco, y es una pincelada nada más, hay mucho todavía por indagar, por rescatar, y por eso yo valoro, también invierto mi tiempo en eso, lo poquito que sé. De nada me sirve solo tenerlo yo, sino que alguien que compartir. La cultura es de un pueblo, para un pueblo, no de una persona. Ese es el objetivo, que trascienda y que vaya más allá, y que los estudiantes también los indaguen sobre lo suyo, y eso es lo que hace tan bien México. Por eso México es de México, y el mexicano, a donde quiera que vaya en todo el planeta, es su México allá. Ahí está. Le agradecemos mucho, Tito, el que se ha tomado el tiempo por compartir con nosotros. Mire que hay mucha tela que cortar, en realidad el tiempo es el que nos apremia. Le agradecemos mucho porque nos enriqueció un poco el conocimiento, y en las escuelas pues, hemos tratado la manera de, no lo voy a decir al 100 porque definitivamente no tenemos un conocimiento y tampoco el léxico como para poder mencionar tanta palabra en xinca, en idiomas. Definitivamente es un proceso, ese es un proceso, y pues eso es lo que queremos nosotros como estudiantes, pues llevar más allá, ¿verdad? Lo poquito que nosotros sabemos y lo que nos van a contar, en este caso usted, que son historiadores. Nos hemos interesado por eso, ¿verdad? Quisiera finalizar con esto, una reflexión, porque a veces dice equivocadamente, por eso hace falta mucho estudiar, ¿verdad? Para finalizar con esta reflexión, y es parte del motor de la gasolina que nos mueve, ¿verdad? De que en cuanto al idioma, dice alguien, por ejemplo, uno de que no sirve hablar chica, pues, ¿verdad? O sea, ¿para qué? O sea, pues, ya no es la onda eso, por ejemplo, ¿verdad? No va en esa línea, va en lo siguiente, ¿verdad? Hoy una persona, si sabe inglés, magnífico, ¿verdad? Si sabe italiano, bueno, que ya es bilingüe, trilingüe, ¿verdad? Cuatrilingüe, políglota. Pero, ¿qué tal si usted como guatemalteca, yo como guatemalteco, puedo decir, yo hablo español, hablo inglés, y hablo chinca? ¿Qué es chinca, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los 4 idiomas del planeta, ¿verdad? Según el doctor Rodrigo Canero, por ejemplo,
si no son los hijos de esta tierra, ¿quién los va a valorar? Y por eso es que se ha perdido tanto, por ese desinterés, por la ignorancia, por lo que sea, ¿verdad? Y esa es la reflexión, y eso es lo que nos han mantenido. Entonces, hoy por hoy yo no lo domino, pero al menos una mínima conversación, una pequeña, no puedo decirlo como dice que es de donde yo nací. No soy de sangre, pero hemos sido criados en un ambiente de que quien hemos sido criados en el parque, por ejemplo, que las varillas o que se descuajó y que el monte, o sea, de las sabiduría, de las abuelas, de la medicina ancestral también. Y de la que era efectiva, porque ahí está la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Al final, tantos millones que se gastaron para curarnos con montes y aliviarnos con montes, ¿verdad? Entonces, la sabiduría ancestral de las abuelas que ha sido revelada, que ha sido tan importante, ¿verdad? O que una abuela diga, por ejemplo, aló, haz que se le bajó la varilla, y ella sabe qué botón tocar aquí y de ahí lo recibió porque somos energía y eso cree el colochín, que es energía, ¿verdad? Entonces, esa es mi conclusión. Hace falta mucho por indagar, pues es bueno conocer un poco, el interés, despertar el interés de aprender un idioma que está considerado de los estudiosos, no lo digo como repito, entre los únicos de este planeta como tiene su medio, ¿verdad? Y eso pues es de aquí, ¿verdad? Como se dice como se dice como matemático de Google Maya, que es único, ¿verdad? Tiene grandes avances en matemática, en arquitectura, igual como con la prensa, ¿verdad? Como nos de que aquí está el ombligo de América, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea, orgullosos de que es tierra esas ideas de un idioma que es único, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Zoe. Le agradecemos mucho y más que todo el tiempo que nos compartió, ¿verdad? Y le vamos a presentar el trabajo, pues tenemos que editarlo más que todo. Claro. Y ahí siempre consideraré que surge duda, lo vamos a con mucho gusto, ahí tiene mi número y estamos a la orden, ¿verdad? Y que, gracias. Hola, buen día compañeros, mi nombre es Cindy Melissa Solares y les voy a hablar de la leyenda del puente de los esclavos que identifica a la aldea Los Esclavos, que se representa con la cultura xinca. Gracias. Leyenda del puente de los esclavos. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, los abuelitos cuentan que existía un grupo de esclavos a los que le dieron la tarea imposible de construir un puente de piedra para unir dos regiones y facilitar el paso de los españoles. Imagínate qué difícil. Las piedras eran enormes y pesadas, y apareció uno de los esclavos, desesperado, hizo algo que cambiaría la historia para siempre. En medio de la noche oscura, con solo la luna como testigo, llamó al diablo. Ayúdame a construir el puente y te daré mi alma, le dijo. El diablo, con su risa malvada y un brillo en los ojos, aceptó el trato, que nunca podría lograrlo. Con un chasquido de sus dedos, las piedras empezaron a moverse solas, apilándose una sobre otra, como por arte de magia. Antes de que saliera el sol, el puente estaba casi terminado, pero el esclavo astuto y valiente tuvo una idea para engañar al diablo. Cuando faltaba colocar la última piedra, el esclavo la quitó de su lugar justo antes de que amaneciera.
El diablo, furioso al darse cuenta que el trato no estaba completo, pateó la piedra con tanta fuerza que ésta salió volando. Aunque intentó colocarla una y otra vez, la piedra nunca encajó bien con el canto del gallo anunciando al día. El diablo desapareció, derrotado por el ingenio del esclavo que nunca podría lograrlo. Antigüina pulaitina no